En el siglo VIII, la península ibérica, con sus montes, sus bosques y sus ríos, era una tierra tentadora para los hombres del norte de África y del cercano oriente. El oasis, como pequeño paraíso y lugar de encuentro, se magnifica en la Hispania visigoda y se convierte en sueño seductor, un sueño casi al alcance de las manos de los pueblos del Islam. Se dice que Mahoma ya animó a la conquista de Al-Ándalus y que profetizó su victoria asegurando que el árabe que estuviera vivo en su suelo sería un defensor de la fe, y el que muriera en él, un mártir. Aseguraba: a todos los ha distinguido Alá en su libro. Mucho se ha escrito sobre el nombre Al-Ándalus. Lo más probable es que su etimología sea de origen griego. Los árabes, en un principio, creían que la península ibérica era una isla, la de los atlantes, según la idea desarrollada por Platón. De ahí puede partir la razón del vocablo Al-Ándalus, que por otra parte también se use por su significado de al que Dios guarde. La conquista de España por los hombres del Islam es cuestión confusa, incluso contradictoria. En el año 710 es probable que el conde don Julián, señor de Cádiz o de Ceuta, ayudara con su flota mercantil a los árabes. Si esto fue así, entonces 4 serían los barcos y unos 400 los invasores, que al mando de Tarif alcanzaron la costa española en la actual Tarifa. Pero también puede ser que la persecución de Sisebuto contra los judíos por traidores al reino, la posterior de Recadero y el que tras la muerte de Witiza, que los respetó devolviéndole sus bienes, los obispos y nobles católicos volvieran a perseguirlos colocando en el trono a don Rodrigo, un militar afín a sus ideas, hizo que este numeroso grupo de españoles tomara parte por los arrianos cuando estalló la guerra civil entre los visigodos. La conquista de Sevilla por don Rodrigo impulsó a los arrianos a pedir ayuda a su correligionario Tarik, que nombrado por Witiza era gobernador de la provincia visigótica de Tingitana, la actual Tánger, y lugarteniente de Musa ben Nusair, el moro Muza de las canciones infantiles, que por aquel entonces era el gobernador general de África. Uno de sus jefes militares era Julián, el traidor conde don Julián de la leyenda. En abril o mayo de 711, Tarik, con 7.000 soldados, la mayoría bereberes y del norte de África, se presenta en la península. El grupo invasor llega a Gibraltar o a Cartagena, cuestión que tampoco está clara. Pero la realidad es que Tarik derrota a don Rodrigo y con la buena acogida de los judíos conquista Toledo, donde traiciona a los visigodos y en vez de entregar el reino a los hijos de Witiza, quienes le habían pedido y ofrecido a la vez ayuda, se lo concede a Al-Walid, el califa de Damasco. Un año más tarde, en julio del 712, Muza cruza el estrecho con 18.000 guerreros. La ocupación continúa triunfante. Refiriéndose a esta conquista, un poeta árabe del siglo X escribe estos versos. Veloces, con el valor de sus guerreros y el vigor de sus caballos, mis antepasados entraron en Al-Ándalus como el viento arrollador que, nacido en las entrañas del Atlas, alcanza poderoso las costas de mi noble tierra. La historia de los pueblos está ligada a su geología, y en esta historia, los intrincados picos de Europa, con sus bellos pero difíciles accesos, van a jugar un papel predominante.
Esa barrera geológica se unió a la decisión, orgullo y cualidades militares de don Pelayo para lograr vencer en el 718 a los arriesgados invasores que intentaron penetrar en sus tierras. Los árabes sufrieron gran derrota y abandonaron para siempre aquellos lares. Las ansias de poder, los celos y las envidias provocan enfrentamientos entre los propios árabes y surgen verdaderas guerras civiles que convierten a Al-Ándalus en un constante campo de batalla. Un joven sirio de 24 años, perteneciente a la familia de los omeyas y llamado Abderramán, se aprovechará de esta situación y en corto tiempo, con la ayuda de correligionarios y tras cruentas batallas, venganzas y asesinatos, logrará alcanzar una relativa unidad de Al-Ándalus. Córdoba será su capital y en ella Abderramán I funda un nuevo califato. Un califato independiente de Damasco, un califato con entidad propia, gracias a la personalidad que aporta la esencia de la Hispania visigoda. El pasado romano y visigodo de España va a influir, como es lógico, en la relación vital con el mundo árabe conquistador de Al-Ándalus. Los recién llegados, que en un principio no aportan influencias culturales de importancia, van a ser los receptores del saber y del arte prerromano, romano y visigodo que contaban con más de 2000 años de historia. El arte hispanoárabe se basa ante todo en el de la España anterior a la conquista árabe. Hasta el famoso arco de herradura y las bellas yeserías son deudoras de la nación española preislámica. España ha sido favorecida por una muy importante arquitectura. Entre los siglos V y X se crean obras de auténtico valor, la mayoría de las veces resueltas con la austeridad a la que obligan el propio espíritu del autor y la falta de presupuesto. Escuchemos lo que al respecto nos dice el creador del Palacio de Fiestas de Ramiro I. Trabajar para la corte me ofreció, junto a los sinsabores que sobre el humano causa la envidia del prójimo, la satisfacción de llevar a buen término proyectos en los que nuestras vidas se solazan y con los que nuestro saber aumenta. Cuando el rey me encargó la realización de su palacio en Lillo, se me presentó la ocasión de expresar mis conocimientos del arte oriental y occidental, a los que quise aunar en mi obra. Desde un principio, concebí el edificio como un espacio de esbeltas proporciones, que a la vez de ensanchar el espíritu, diera una apariencia de grandeza al en realidad pequeño palacio. Para conseguir mi propósito, hice uso de una base rectangular muy alargada, y en el salón de fiestas de un espacio prácticamente único, cubierto de bóveda de cañón sin columna exenta alguna, a fin de no restar protagonismo a esta pieza y de intentar conseguir una sensación de espacio limpio y luminoso. Creo que, sin vanidad alguna, el logro resultó acertado, y en él supe conciliar formas romanas y bizantinas
que dotaron al conjunto de espiritualidad. De hecho, cuando a los pocos años de concluida la obra, ésta se transformó en iglesia con el nombre de Santa María del Naranco, los fieles que a ella acudían se encontraban con un ámbito que parecía pensado para favorecer su religiosidad más depurada. Mucho podría hablarles de otros colegas míos que, sin renegar de su fe en Cristo, quedaron en tierra de moros. Ellos, los llamados mozárabes, supieron mantener sus personales gustos estéticos, dando lugar a una importante arquitectura que se expande por España y que logra su obra cumbre en la iglesia de San Cebrián de Mazote, fundación del abad cordobés Martín, que aquí llegó con sus monjes en busca de acogedor retiro. Austera serenidad y espiritual sustancia se vive en este recinto de comienzos del siglo X, que a pesar de estar construido con un buen número de piezas de edificios anteriores, consigue una perfecta unidad. El conocimiento espiritual esotérico no fue dañado por la presencia árabe en la península. Al contrario, iniciados islámicos favorecieron con sus aportaciones a ese saber oculto que tan solo era conocido y fielmente custodiado por un pequeño grupo de espiritualistas escogidos. A mediados del siglo XI, los campos de la línea del Duero comenzaron a repoblarse por mozárabes llegados de Al-Ándalus. La vida en aquella tierra fue retomando su ritmo habitual tras las duras batallas habidas entre árabes y cristianos. Muchos fueron los eremitas o los monjes que allá acudieron en busca de paz y sosiego, pues aquellos paisajes, aquellas soledades, favorecían la meditación y el trance místico. La ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga es un magnífico ejemplo de arquitectura puesta al servicio de una idea espiritual. Todo en este monumento, pequeño en tamaño y grande en esencia, responde a una enseñanza sutil y muy elaborada. Doctrina universal que por esa cualidad sintetiza necesidades y emociones espirituales de ámbito también universal. El árbol visto por Daniel y tan repetido en la miniatura medieval europea pudo ser el inspirador de la solemne palmera de San Baudelio, que arrancando potente del suelo, alcanza elegante al techo sustentándolo con sus hermosas y fuertes hojas. Bella, noble, esencial arquitectura mozárabe de una sabiduría ejemplar que aúna siempre con éxito lo atractivo de la forma con la razón del contenido. La fe cristiana se sustenta en estos siglos de enfrentamientos con los árabes en personajes originales y valiosísimos que dedican su vida a la oración y el trabajo en sus monasterios. El Beato de Liébana es un modelo de esas brillantes soledades. Gran polemista y escritor, logra con sus comentarios al Apocalipsis de San Juan dar luz a la densa penumbra espiritual cristiana en la que había caído Castilla en lucha constante con el invasor islámico. Estos beatos, estos códices, se ilustran con profusión por monjes especialistas que firman sus trabajos con indudable orgullo. En los libros religiosos se refugia el sentimiento espiritual y con él el arte de la pintura, al reunir en tan nobles obras todo un tratado de su excelso arte. Las miniaturas mozárabes están dotadas de una monumentalidad asombrosa. Su concepción se articula en espacios, proporciones y colores idénticos a los empleados por la pintura mural de aquel momento. De esta manera, ambas realidades crean un cuerpo común inseparable. Y mientras en los monasterios del centro y norte de la península se trabaja en silencio, en el sur, en tierras en poder de los árabes, la vida prosigue contrastada y bulliciosa.
El árabe goza de su casa como paraíso protector volcado hacia su centro exclusivo e intimista, en el que a modo de paraíso privado se encuentra el patio, o si la economía lo permite, el jardín. En ellos se desenvuelve la vida familiar y personal, y a ellos tienen acceso contadas personas. En la calle, el árabe adopta una postura social algo diferente. En la calle suele ser observador y bullicioso. Gusta de la charla en común y de la atracción tentadora del regateo mercantil. Los zocos y mercadillos le encantan y a ellos acude, tenga o no posibilidades de comprar, pues ese espectáculo le atrae sin remedio y en la tienda humilde o en el lujoso bazar se encuentra como pez en el agua. Tiendas y bazares que perviven hoy en día con idéntica vitalidad y atractivo. De entre los poetas andalusíes, es Aben Guzmán el que sin duda alguna mejor explica esa fascinación por el gran escenario que es la calle pública andaluza. Él, que era de alta talla, rubio, de ojos azules y de noble cuna, anduvo feliz callejeando por su Córdoba, por la que sentía verdadera pasión, y en la que no dudaba ni un ápice en mezclarse con la más variopinta clase humana. En su magnífico Cancionero, que es una pieza clave de la literatura universal, nos habla con sus geniales cégeles de la intensa vida cordobesa que él apuró con el placer y la intensidad de un buen y experto bebedor. Ah, la calle. Mi adorada calle oriental tan animada y festiva. ¿Cuánto te echo en falta ahora, aquí, encerrado entre las cuatro paredes de esta celda? Preso por la injusticia humana que teme la palabra del poeta incorruptible. Cierto es que soy libertino y que me casé sin gran fervor, pero encarcelarme por no ser un farsante cobarde y acomodaticio que finge religiosidad cuando su corazón es egoísta y fingidor. Claro que el tiempo pasa veloz, y pronto volveré a gozar de la compañía de mis amigos. Reiremos juntos, y juntos declamaremos nuestros poemas. Vaya este por delante para ir abriendo boca. Mi cégel por excelente se oye hasta en Irak. ¡Qué genial es! Otros versos nada valen junto a este donaire. Y me despido con otro que escribí, inspirado por el hermoso mancebo que me acompañaba en una alegre velada náutica. El pececillo brinca hacia la red, no con la intención de caer en ella, sino tan solo para besar sus manos. Aben Guzmán es el poeta lúdico por excelencia. Gusta de la realidad de la vida y es hombre valiente, enemigo acérrimo de la cultura oficial y cortesana. En nada le interesan las especulaciones filosóficas y sus temas preferidos, los que más le incitan y animan a escribir, se los ofrece la vida cotidiana con su acontecer diario. A partir de lo más directo y evidente de su entorno, creará su obra inmortal. Aben Guzmán vivió con estrecheces económicas que, como él mismo nos cuenta, le obligaron en una fiesta del carnero a sacrificar a una cebolla en lugar de al preceptivo y pacífico animal.
Esas dificultades no cambiaron su carácter optimista y siguió adelante con su alegre poesía. Si el amor es cosa grata y la vida divertida, entonces no hay por qué obedecer al alfaquí mientras el jardín ría y el céfiro se perfume de almizcle. Estamos en el siglo XII, y mientras Aben Guzmán escribe feliz sus cégeles, el geógrafo ceutí Al-Idrisi trabaja en su libro Recreo de quien desea recorrer el mundo. El ansia de conocimiento de Al-Idrisi le lleva a viajar por Al-Ándalus, por el Mediterráneo. En Sicilia estuvo al servicio de Roger II, que le encargó un planisferio, y por Asia Menor, Egipto, Siria, yendo a morir en Palermo en el año de 1166. De Al-Ándalus le emociona ante todo Córdoba, donde cursó sus estudios, y luego Sevilla y Badajoz. De Badajoz asegura que es muy bella y fuerte, alzándose en su colina sobre el río en formidable estampa, ciudad poderosa gracias a sus murallas y al valor de sus gentes. De las murallas que tanto gustaron al geógrafo árabe, su puerta del capitel es la más notable, y con ella en importancia y noble estampa se empareja la torre de Espantaperros, algo posterior, pues es obra almohade construida hacia el 1203. Murallas, torres, ríos, calles, plazas, palabras, escritos, versos. La vida se agita y pasa veloz. No es mala cosa, pues, escuchar el consejo que nos da esta cancioncilla bereber. Si el día fue grato, porque en él tu amada te hizo feliz y te dio a beber el fresco vino de sus labios, entonces pide a Dios no morir en la noche para gozar de un nuevo día venturoso.